Bien, vamos a ver regulación a largo plazo del corazón. Esto quiere decir que se da en semanas y modifica la presión y no el flujo. ¿En qué casos se puede dar? En tejidos crónicamente hiperactivos, por lo que aumenta el número y tamaño de sus células y aumenta la angiogenia. ¿Cuál es el caso de este, por ejemplo? Una hipertrofia fisiológica del corazón, en donde ante una mayor actividad repetida, como puede ser un caballo en ejercicio, me va a llevar a esta hipertrofia fisiológica donde el corazón va a tener más capacidad de bombear más sangre. Y la angiogenia es la formación de nuevos vasos. Por ejemplo, en un músculo donde empieza a hacer mucho ejercicio, va a haber una angiogenia mayor para que todo el músculo llegue a tener la sangre que necesita. Un aumento de vascularización en altitud. Bien, esto se ve en respiratorio que cuando estamos a mayor altitud tenemos menos presión parcial de oxígeno arriba de nosotros, por lo que nos llega menos oxígeno. Por lo tanto, va a tener que haber un mayor flujo de sangre y mayor vascularización para poder abastecer a todos los órganos de sangre oxigenada, además de otras cosas que se modifican. Casi todos están determinados por el factor de crecimiento endotelial vascular. La respuesta a una baja de nutrientes, y no significa esto que el animal coma menos, sino que los nutrientes de la sangre principalmente son el oxígeno, o es el oxígeno. Entonces, si tenemos menos oxígeno, vamos a tener todas estas respuestas de aumentar el flujo sanguíneo y aumentar la vascularización, los vasos. Nuevos vasos sanguíneos de los viejos. Bueno, cuando están viejos los vasos pueden endurecerse, entonces como que toman los materiales de los viejos para generar los nuevos. La angiostatina, que como dije, angio es como vaso, una cosa así, o células del vaso, y statina quiere decir que está como estable, o sea, los vasos estables o las células del vaso estable. Y la endostatina, que endo va a querer decir de las paredes del vaso, también está estable, inhiben la angiogenia. Una vez que tengo los vasos formados, no voy a seguir generándolos. Como moléculas vasoconstrictoras tenemos adrenalina y noradrenalina, pero esto es de un control a corto plazo. Entonces, angiotensina 2, que por aldosterona me genera una vasoconstricción, que aumenta la resistencia periférica total y por lo tanto aumenta la presión arterial. Voy a dar acá un caso, por ejemplo, muchos tenemos a nuestros padres o a nuestros abuelos que toman medicamentos contra la hipertensión, ¿sí? Lo que toman ellos es una inhibidora de la ECA, ¿sí? La ECA me transforma o me activa en la angiotensina 2. La angiotensina 2 hace una vasoconstricción que me aumenta la resistencia periférica. Como estas personas tienen un aumento de presión arterial sostenido en el tiempo, llega un momento que los vasos se pueden endurecer. Entonces, al inhibirse esta, no me va a hacer esta vasoconstricción sostenida en el tiempo y voy a evitar que los vasos se me endurezcan. ¿Cuál es la complicación de que los vasos se me endurezcan? Es que si el cuerpo va a volver a la normalidad, su normalidad va a pasar a ser otra, porque los vasos no se dilatan, entonces por más de que vuelva al flujo normal, va a tener una presión arterial alta en ese momento. Entonces su presión normal va a ser más alta que la del resto de las personas. No sé si me di a entender. Si no me preguntan. Después tenemos el ADH, que es la hormona antidiurética, que actúa en riñón en el túbulo colector, fosforilando las aquaporinas 2. ¿Qué hacen esto? Hace que el líquido que sale, que va a salir como orina, el agua que está ahí, vuelva al vaso para evitar una diuresis mayor, es decir, va a salir una concentración de orina elevada. ¿Sí? ¿En qué caso se puede dar?
en casos de deshidratación y en casos de hemorragia, donde aumenta la presión arterial por reabsorción de agua. Entonces, tenemos más agua o plasma que el resto de células sanguíneas. ¿Sí? Después tenemos las sustancias vasodilatadoras, que tienen que ver mucho con la inflamación, como la bradicinina o la histamina, que me generan una inflamación una vasodilatación en la inflamación tisular para de esta forma aumentar la permeabilidad y poder generar un edema, o para, como dice acá, aumentar los poros para hacer que hagan diapedesis los neutrófilos y macrófagos para que ataquen en el sitio de inflamación. Dice, en el daño se inflaman los tejidos y salen los mastocitos, que aumentan los poros y hay pérdida de líquido y proteínas plasmáticas, que es el edema. En definitiva, mayor trabajo de algún órgano me da una hipertrofia fisiológica, me da más vascularización en el ejercicio y me da más trabajo en el corazón. Para vasocontraer uso la angiotensina 2, que me hace vasoconstricción, que aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. Y la ADH, que es la hormona antidiurética que me devuelve líquido hacia los vasos. Y las vasodilatadoras, bueno, hacen lo opuesto a las vasoconstrictoras. Por ejemplo, este caso es bastante raro, pero puede surgir, es raro para los animales, pero no para las personas. Un caso de sobrehidratación me va a dar un aumento de la presión arterial porque el agua excesiva va a ir a los vasos para que el vaso por la sangre llegue al riñón para poder eliminarse por orina. Esto me va a dar un aumento de la presión que tenemos que compensar haciendo una vasodilatación. Y al mismo tiempo tenemos esos controles de la teoría miógena y la teoría metabólica. Es todo un juego, por eso siempre tienen que justificar las respuestas, porque dicen que pasa tal cosa y por qué se activa tal cosa. Bueno.